Muy buenas tardes, muy bienvenidos a todos los participantes a este seminario virtual, Medidas de Apoyo Económica a Trabajadores Vulnerables, que es organizado por el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, con participación de profesores del Instituto de Economía de nuestra universidad. Les contamos que este seminario está siendo grabado y estará disponible desde mañana, junto a las presentaciones de los expositores, en el sitio web políticaspublicasuc.cl. Antes de comenzar, queremos darles algunas sugerencias para que este encuentro sea más óptimo. Primero, quiero aclararles a todos los asistentes que tienen silenciado el micrófono y la cámara apagada. Por lo tanto, para hacer preguntas, los invitamos a escribir en el chat que se encuentra en el menú inferior de la pantalla y sugerimos seleccionar la opción para hacer preguntas a todos los panelistas y a todos los asistentes para que todos las puedan leer, y al final del seminario vamos a ir tomando algunas de estas preguntas. Yo las voy a sistematizar, estas preguntas, y probablemente los mismos panelistas las van a ir recogiendo durante el transcurso del seminario. Para una mejor visualización durante las presentaciones pueden hacer clic sobre el video de la persona que está hablando y desplazarlo en la pantalla de manera de situarlo donde más lo acomoden y les acomode y puedan ver bien la presentación. Eh, quiero, antes de iniciar y darle la palabra a los panelistas, quiero comentarle que lo que hoy vamos a discutir se relaciona fuertemente con el anuncio que hizo el día de ayer el presidente de la República relacionado con el ingreso familiar de emergencia. De hecho, este seminario está pensado antes de ese anuncio, y desde la universidad, parte del equipo que hoy día va a exponer, ha estado trabajando en hacer propuestas al gobierno en torno a esta medida tan importante que es el ingreso familiar de emergencia. Y antes de darle la palabra a la primera panelista, quiero presentarles muy brevemente una lámina que resume eh, la, lo que son las medidas del gobierno, las medidas económicas en torno a el COVID. Supongo que se ve adecuadamente. Entonces, solamente como un recordatorio y una mirada de contexto, hace algunas semanas estuvieron lo que se llamó las medidas de la fase 1, que fue reforzar el presupuesto del sistema de salud, proteger los empleos, son todas las medidas relacionadas con el bono COVID y con la protección de los empleos formales. Después hay un montón de medidas bien importantes que tienen que ver con proveer liquidez al sistema productivo, que tienen que ver con dilación del pago de impuestos, reducción de algunos pagos de impuestos en el tiempo. Y ahora lo que estamos discutiendo hoy particularmente son lo que se ha llamado las medidas de la fase 2, que es el Fondo para Protección de los Ingresos de los Más Vulnerables, que es donde está este ingreso familiar de emergencia. Adicionalmente, hay un plan de garantía de crédito para empresas, el FOGAPE. Eso solamente para efectos de dar una medida de contexto de lo que son todo el esfuerzo económico que como país estamos haciendo. Entonces, quiero dejar con ustedes a Ángeles Morandé, que ella es socióloga, magíster en desarrollo urbano de la Universidad Católica, y Ángeles es coordinadora del centro es investigadora del Centro de Políticas Públicas y coordinadora del Observatorio Laboral de la Región Metropolitana. Ángeles, te escuchamos. Hola, muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla para poder mostrar la presentación. Ahí, ¿se ve bien? Bueno, yo voy a hablar un poco del contexto para lo que vamos a discutir en este seminario, que es el empleo informal en Chile, algunas definiciones y algunos énfasis interesantes en ciertos grupos que se desenvuelven en el mercado informal para que los podamos caracterizar y comprender mejor cuáles son las medidas de apoyo que se están dirigiendo a estos trabajadores. En la situación de emergencia sanitaria en que estamos viviendo, los efectos que esto está trayendo y va a traer sobre la economía y sobre lo de los empleos, es bien importante poder identificar y conocer a los trabajadores en las diferentes situaciones en que se encuentran, de manera que las políticas públicas se puedan encauzar bien y de mejor manera hacia estos grupos.
Y en el caso del empleo informal, bueno, comentaba Ignacio, se acaba de anunciar esta medida desde el gobierno de un ingreso de emergencia para las familias más vulnerables que tienen ingresos informales. Precisamente dada su condición de informalidad, es bien complejo poder identificar esta población objetivo, por lo tanto se hace bien relevante poder caracterizarlo y tratar de identificarlo, porque como están excluidos de los sistemas formales de registros de empleo, de inicio de actividades, de cotizaciones, etc., es bien relevante poder caracterizar e identificar, como decía, este grupo objetivo. Por eso, primero, una definición: ¿qué es la informalidad laboral? Son las actividades de los trabajadores o de las unidades económicas que no están cubiertas por los sistemas formales. Y la OIT distingue para eso entre los trabajadores dependientes informales y los trabajadores independientes informales. Los trabajadores dependientes informales serían aquellos en que el empleador no paga cotizaciones por salud ni por pensiones, y los trabajadores independientes informales, aquellos en que su empresa o su negocio no tiene iniciación de actividades en servicio de impuesto interno, en el caso chileno. Es ampliamente reconocido que el trabajo informal, la informalidad laboral, se asocia a condiciones laborales más precarias, a empleos de mala calidad, a una exclusión de los sistemas de seguridad social. Estos trabajadores se encuentran más desprotegidos, sin acceso a la salud, a las pensiones, además tampoco tienen acceso a seguros de cesantía en caso que pierdan su empleo, incluso tampoco tienen seguros de accidente, o algunos se desempeñan en actividades ilegales, por lo tanto, en general están excluidos y desprotegidos. Además, se asocia también la informalidad laboral con pobreza, porque los trabajadores informales o las familias en que sus perceptores de ingresos son informales, en general, a pesar de tener un empleo, viven en situaciones de pobreza o están cercanas a situaciones de pobreza. También son empleos que te generan menores ingresos y tienen mayor inestabilidad laboral. Son muchas veces empleos esporádicos, empleos inestables, que son gente que trabaja por el día y gana al día, etc. Yo les voy a presentar datos de la Encuesta Nacional de Empleo y de la Encuesta Suplementaria de Ingresos del INE, que desde el año 2017 ha incluido preguntas sobre informalidad laboral y ha permitido monitorear en Chile el mercado informal del trabajo. Ahí, como podemos ver en el gráfico, la tasa de ocupación informal en Chile en los últimos años más o menos se mantiene cerca de un 30%, con una mayor tasa de informalidad laboral para las mujeres. Estamos hablando de la tasa de ocupación informal como la proporción de personas que tienen una ocupación informal en relación al total de los ocupados. Entonces las mujeres tienen una ocupación informal más alta que los hombres, y en el contexto latinoamericano es importante destacar que Chile es uno de los países con menores tasas de informalidad laboral, cercano al 30%, como decíamos, cuando hay otros países que incluso llegan al 50 o al 70%, como es el caso de Perú. Si comparamos con países más desarrollados, las tasas de informalidad laboral bordean más o menos el 20%. Acá tenemos, según categoría ocupacional, cómo se distribuyen los ocupados informales. Principalmente los trabajadores que trabajan por cuenta propia son los que tienen una mayor proporción de trabajadores informales. También asalariados privados, que son trabajadores dependientes, tienen una proporción no menor de trabajadores informales. También encontramos algunos dentro del trabajo independiente, ya sea en el sector público o en el servicio doméstico. Nosotros ahora vamos de los datos que hemos recopilado, nos vamos a concentrar en dos grupos de trabajadores dependientes e independientes, que son los que agrupan estos que están marcados acá. Entonces, definimos dos grupos, dos categorías. Primero, los trabajadores por cuenta propia informales, que son aquellos trabajadores que son propietarios de su negocio o de su unidad económica, pero que desarrollan su actividad de manera individual, o sea, no contratan a otros trabajadores. Y son informales porque no están inscritos en impuesto interno, y además muchas veces no separan los gastos de su negocio de los de su hogar. Estos trabajadores alcanzan más o menos un poco más de 1.200.000 trabajadores en Chile. Y también vamos a identificar un segundo grupo, que son trabajadores dependientes, informales, porque sus empleadores no pagan cotizaciones previsionales,
y además muchas veces no tienen contratos ni entregan una liquidación de sueldo o un recibo por su trabajo. Y aquí tenemos algunos que se desempeñan en el sector privado, también del sector público y en el servicio doméstico. Por dar algunos ejemplos, trabajadores por cuenta propia informales van desde un vendedor ambulante, un dueño de un almacén que no tiene registro de actividades, un prestador de servicios sin boleta, como puede ser un maestro, un gaffiter, un taxista. En el caso de los trabajadores dependientes, informales o precarizados, como le hemos llamado, pueden ser, por ejemplo, repartidores o trabajadores de las plataformas digitales, alguien que presta servicio al Estado, prestadores de servicios de salud, personal doméstico, obreros del sector agrícola, etc., en el caso que sus empleadores no pagan cotizaciones previsionales y no tengan contrato. Muchas veces puestos de trabajo en modalidad de subcontrato están dentro de este grupo también. Algunas características de los trabajadores informales, ya sea cuenta propia o trabajadores dependientes. Primero, por tramos de edad, podemos ver que tanto en el grupo de los más jóvenes como en el grupo de adultos mayores hay una proporción alta de trabajadores, ya sea cuenta propia o trabajadores dependientes. Destacan dentro de los trabajadores más jóvenes casi un 30% de trabajadores dependientes informales. Por nivel educacional, también los trabajadores informales tienen un nivel educacional menor que los trabajadores formales. La mayoría, como se ve en el gráfico, con suerte ha completado sus estudios secundarios y tienen una escolaridad promedio casi 2 años menor que los trabajadores formales. En relación a los sectores económicos donde se desenvuelven estos trabajadores, en el caso de los trabajadores por cuenta propia informales, principalmente están en actividades de comercio, también en algunos servicios sociales y personales, que incluye educación, salud, servicios de cuidado, etc. Y también en el sector de la construcción, un 13% de ellos. Los trabajadores dependientes informales también están altamente en los servicios, en el comercio, y casi un 11% en el sector silvo-agropecuario y pesca. Por el grupo ocupacional, que son como los grandes grupos donde se agrupan las ocupaciones en que se desenvuelven los trabajadores, vemos que se trata de trabajadores que se desempeñan en puestos de trabajo con bastante menor calificación. En los cuenta propia destacan los artesanos, operarios de oficios, también trabajadores de servicio y comercio y más de un 20% en ocupaciones elementales. En el caso de los trabajadores dependientes precarizados, también hay un alto porcentaje en ocupaciones elementales, algunos en trabajadores de servicio y comercio, y destacan incluso un 11,2% que son profesionales, que esos probablemente son aquellos que prestan servicios profesionales, como conversábamos, de salud, de educación, o que trabajan en algún puesto de trabajo prestando consultoría, etcétera, pero que no tienen pago de cotizaciones previsionales por parte de su empleador. Si miramos los ingresos de este grupo, podemos ver que son bastante más bajos que los ingresos del sector formal. Vemos que en el caso de los trabajadores por cuenta propia informales, el ingreso promedio alcanza 223.722 pesos y la mediana, es decir, el 50% de los trabajadores gana 170.000 pesos o menos. En el caso de los dependientes precarizados, los ingresos son mayores, pero sin embargo siguen siendo bastante bajos en relación al resto del mercado formal. Incluso en esta barra vemos el ingreso mínimo mensual y en ambos grupos están bajo el ingreso mínimo mensual. Otro indicador de lo precario que pueden ser los trabajos de este sector informal tiene que ver también con las horas trabajadas y con el subempleo. Principalmente los trabajadores por cuenta propia están más desfavorecidos en este ámbito, trabajando semanalmente menos de 30 horas, y por lo tanto hay una mayor proporción, casi un tercio de los trabajadores cuenta propia informales están subempleados, en el sentido de que están disponibles para trabajar más horas, pero no logran trabajar más horas semanales. Los últimos datos que quería mostrar
tienen que ver con los hogares donde hay perceptores de ingresos informales, ya sea trabajadores por cuenta propia informales o trabajadores dependientes, precarizados informales, que si vemos acá por decil de ingresos, en relación al total de ingresos por hogar que se generan en cada uno de estos deciles, hay un alto porcentaje de aquellos ingresos que son provenientes del trabajo informal, sobre todo en el primer y segundo decil, con un 53 y un 46%, y después los otros deciles, alrededor de un 40% de los ingresos de estos hogares vienen de trabajos informales. Cabe destacar que el resto de los ingresos, en una proporción mayor, tienen que ver con pensiones y también con ingresos por trabajo formal. Acá después Pancho Gallego va a explicar mejor esto, pero hay hogares en que se da una composición mixta de ingresos, en que hay trabajadores en el mercado formal e informal, o a veces un mismo trabajador puede tener dos empleos, uno formal y uno informal. Pero el mensaje con esto es decir que una alta proporción de los hogares más vulnerables tiene ingreso informal alto. Y a modo de cierre y como reflexiones finales, bueno, vemos en las primeras láminas que hay una informalidad laboral que ha ido incluso en aumento en los últimos meses, desde el estallido social en adelante. Es probable que esto siga aumentando por la situación económica en que nos veamos en los próximos meses. Casi un tercio de los ocupados de nuestro país son informales. Esto afecta principalmente a grupos vulnerables. La tasa de ocupación informal es mayor en mujeres. Ya vimos que también hay un alto grupo de jóvenes y de adultos mayores que se desempeñan en ocupaciones informales. Sabemos que tienen trabajos poco calificados, obtienen menores ingresos y condiciones laborales precarias, especialmente los que trabajan por su cuenta. Y asimismo los hogares en donde los perceptores de ingresos son informales se encuentran más desprotegidos ante las crisis económicas como la que estamos viviendo, porque sus trabajos son más inestables y sus ingresos, por lo tanto, también son más sensibles a estos shocks. En situación de emergencia que estamos ahora, lo más probable es que muchos de ellos, de los trabajadores informales, caigan en el desempleo porque no pueden salir a trabajar. Y por último, es, como comentaba al principio, un desafío para la política pública poder implementar medidas que lleguen hasta estos grupos, porque es difícil poder identificarlos y caracterizarlos porque no están en el sistema formal ni de seguridad social, y es importante poder considerarlo y ojalá también fortalecer políticas que favorezcan su focalización, su formalización, perdón, a nivel de sus actividades laborales. Ahí termino mi presentación. Gracias. Muchas gracias, Ángeles, por tu presentación. El objetivo de la presentación de Ángeles Morandé era más bien mostrar el universo de personas que están en esta situación de informalidad. Y ahora le vamos a dar la palabra al profesor Francisco Gallego, quien va a mostrar desde una perspectiva de profesor de economía cuáles son los conceptos que pueden estar detrás de este tipo de transferencia, desde una mirada económica. Francisco es profesor asociado en el Instituto de Economía e investigador afiliado y director científico de la Oficina para América Latina de JPAL, que es un laboratorio de investigación en temas de pobreza. Francisco es ingeniero comercial, magíster en economía de la Universidad Católica y hizo su doctorado en el Massachusetts Institute de Technology de Boston. Francisco, te escuchamos. Muchas gracias por la invitación, muy interesante la presentación de Ángeles. Quería chequear si se escucha y se ve bien. ¿Sí? Ya, gracias. Bueno, entonces, simplemente un poco lo que quería hacer en estos 15 minutos, dentro de lo que nos pusimos de acuerdo con Ignacio, Ángeles y Claudia, yo voy a hablar un poco del desafío de apoyo al mundo del trabajo informal en estos tiempos de pandemia, y lo que voy a tratar de hacer son básicamente como 4 cosas. Uno, el primer desafío que tiene que ver con cómo se define la población objetivo, cómo se encuentra, ya Ángeles habló de eso un poco. Después hablar un poco de los parámetros del problema, o sea, que tienen que ver con, eventualmente, Ignacio hablaba, ¿no es cierto?, del proyecto anunciado por el gobierno, qué ayuda se da en términos del valor de la transferencia, con qué frecuencia, cómo se entrega, etcétera. Y hacer después una aplicación más práctica que tiene que ver con preguntarse qué sabemos de programas de transferencias a hogares informales,
¿ya? A hogares en general, y informales es un caso particular, y qué están haciendo otros países, y después Claudia va a hablar más temas de la implementación y desafíos para el caso de Chile. Yo quería partir esta presentación, una cita que yo uso harto, que es de 2 premios Nobel de Economía de este año, Abhijit Banerjee y Esther Duflo, que la quiero leer porque creo que es útil. Dice, la diferencia entre otras personas y nosotras es que creen que saben qué hay que hacer y no qué hay que hacer, y lo que ellos dicen es, nosotros estamos tratando de aprender. Entonces, yo creo que en estos tiempos de desafíos súper importantes para políticas públicas, en particular el tema que nos convoca hoy día, yo creo que uno tiene que partir reconociendo que hay hartas cosas que no conocemos bien. Entonces aquí no hay como verdades absolutas, yo creo, hay desafíos, hay apuestas que uno está tratando de hacer, y obviamente lo que uno puede contribuir desde la academia es que esas apuestas estén lo más informadas posible por evidencia rigurosa, ¿no es cierto?, plantear desafíos, etc. Entonces yo quiero dejar esto como, creo que es importante en esta conversación como tenerlo presente. Entonces, si uno parte con el desafío de la población objetivo, como decía Ángeles, en verdad el mundo informal es un mundo, como ustedes pueden ver en las fotos que estamos proyectando acá, es un mundo distinto, muy variado, ¿ya? Es una población que no está cubierta en general por otras políticas de protección asociadas al mercado laboral, que tienen que ver con seguridad social, como por definición casi es que no están cubiertos por seguro de cesantía, ¿no es cierto? Es una población, como decía Ángeles, muy vulnerable a shocks, muy heterogénea, como ustedes pueden ver, y nos mostró Ángeles, hay personas autoempleadas, personas dependientes precarizadas, acá ustedes pueden ver personas que trabajan autoempleadas, ¿no es cierto?, prestando distintos servicios, personas que trabajan en la feria, ¿no es cierto?, en la calle, en mercados, personas que trabajan haciendo ocupaciones, ¿no es cierto?, más como se dice, como oficios más con las manos, ¿no es cierto?, peluquería, costura, etcétera, ¿no es cierto? Y también hay personas como el señor que está acá abajo que probablemente está trabajando en una firma, pero que no tiene un contrato o no se le cotiza, ¿ya? Y finalmente la aparición muy importante, ¿no es cierto?, de las nuevas plataformas como Uber, Rappi, ¿no es cierto?, Uber Eats, ¿no es cierto?, que de alguna manera es un nuevo mundo, ¿no es cierto?, donde las personas están trabajando por horas y quizás en este caso no se van a ver tan afectadas negativamente, pero eventualmente se pueden llegar a ver en otros márgenes de este mercado. Entonces, es una población muy heterogénea y además, por definición, es una población muy difícil de identificar para las políticas públicas. Está además decir, por ejemplo, cómo yo las personas que trabajan con empleos formales, yo puedo saber más o menos bien cuántos son los ingresos, ¿no? Porque tengo cotizaciones, etcétera. En este mundo no sabemos, por su definición de informalidad, no sabemos, tampoco sabemos muy bien cómo actualizar eh, sus ingresos, ¿no es cierto?, por ejemplo, frente a la emergencia de salud y económica que estamos viviendo. Tampoco sabemos muy bien sus características. Por ejemplo, quizás Claudia va a hablar de esto y es un desafío cuando nosotros, Ángeles nos muestra antes la composición de los hogares, ¿no es cierto?, por deciles de ingresos, nos muestran números más cercanos a 3 o a 4, y según la información que hoy día yo vi en el diario, aparentemente en el registro social de hogares, por ejemplo, los hogares, ¿no es cierto?, de la población más informal, el 60% tienen, el 30% tiene un integrante y el 60%, casi el 60% llega a tener a lo más 2 integrantes, lo que da un promedio mucho más bajo que 3 o 4, ¿ya? Entonces, cuando uno hace como política pública con esta población, enfrenta desafíos que son importantes, ¿ya? Después, cuando uno se acerca un poco más, y quizás si lo aplica, ¿no es cierto?, a la conversación que estamos teniendo ahora, probablemente la política pública que lo que está tratando de hacer es asegurar un consumo para hogares, ¿no es cierto?, en 2 dimensiones. Quiere hacerse cargo de la emergencia sanitaria, de modo tal de que las personas que están recibiendo, que están sujetas, ¿no es cierto?, a la pandemia, puedan quedarse en la casa, ¿no es cierto?, no tengan para qué salir a trabajar, ¿ya?, por un lado. Y por otra parte, hay otra dimensión que es la emergencia económica. Quizás hay lugares, ¿no es cierto?, donde no hay cuarentena aún, incluso puede que no haya contagiados, y por el efecto que está teniendo en la economía mundial, quizás bajan actividades de turismo, bajan actividades de exportaciones, ¿no es cierto?, o prestan servicios, ¿no es cierto?, piensen en el Gran Santiago, ¿no es cierto?, personas que prestan servicios, que viven en una comuna y prestan servicios en otro. Entonces, de alguna manera lo que la política pública trata de hacer es acercarse a la emergencia sanitaria, ¿ya?, y a la vez acercarse a la emergencia económica. Y estas son 2 dimensiones distintas pero relacionadas, ¿ya? Después lo que decía antes, que es un hogar con ingresos informales. Claudia va a hablar un poquito más en detalle de esto, ¿no es cierto? Pero un hogar informal es un hogar donde todos sus componentes, por ejemplo, no reciben ingresos formales,
o un hogar informal es donde la mayoría de sus ingresos no son formales. Si la respuesta es la segunda, ¿cómo defino entonces ese porcentaje de ingresos? ¿Ya? ¿Cómo lo actualizo? ¿Cómo sé si bajaron o no? Después, ¿qué canasta quiero asegurar? ¿Es una canasta que se asocia, ¿no es cierto?, a un porcentaje del ingreso que ganaban las personas antes? ¿Es una canasta que se define en base a una línea de pobreza o indigencia? Después, ¿cuántos meses quiero garantizar? Después, ¿cómo quiero focalizar en alguna parte de la población? ¿O quiero hacer un acceso universal, como se está haciendo en Estados Unidos, muy universal, o en otros países? Por otra parte, ¿se quiere llegar a todo el país al mismo tiempo o se quiere ir a ciertas zonas? Se hacen combinaciones de lo anterior, pero yo creo que lo importante a discutir en esta dimensión es que cuando uno elige, por ejemplo, una canasta más alta, ¿ya? Si es que los recursos están limitados, probablemente va a implicar que no se puede financiar una canasta más alta, es decir, mire, en verdad, no sé, de 260.000 pesos como la propuesta del gobierno para un hogar de 4 personas, uno quiere subir a una canasta que es el doble, o que es 40% más alta o 20% más alta, probablemente va a tener que pensar en entregarla por menos meses o entregarla a menos personas, ¿ya? Entonces, en cierto sentido, el desafío de política pública es que hay un dilema acá, ¿ya? Hay como, para la gente más técnica en optimización, aquí hay como precios sombra, ¿ya? Cuando uno sube algo, hay algo que se hace activo en otro lugar. Y cuando uno toma decisiones está haciendo disyuntivas, ¿no es cierto?, entre cubrir a más gente, quizás con un monto menor, entre focalizar o universalizar, ¿ya? Entonces, estos son como parámetros importantes a decidir y que yo creo que están en la discusión de política pública hoy, ¿ya? Entonces, habiendo dicho este desafío de identificar, habiendo dicho el desafío, ¿no es cierto?, de ciertos parámetros del problema, quería hablar brevemente para terminar de dos cosas. Primero, ¿qué sabemos de cómo funcionan programas de transferencia a hogares? Y aquí voy a recurrir fuertemente a la evidencia que ha sido recolectada por JPAL en sus distintos continentes y con investigaciones en distintos lugares. Nosotros tenemos la sede de América Latina acá en la Católica. Y la pregunta que hay ahí es, ¿qué sabemos de estos programas de transferencia? Son programas que están presentes en muchos lugares, con mucha variedad, ¿no es cierto? Y cuando uno quiere hacer una entrega de un ingreso de emergencia, como el que se plantea, quizás puede preguntarse ciertos aspectos del diseño de esta transferencia que son importantes. Por ejemplo, hay distintos tipos de programas de transferencia. Pueden ser transferencias en dinero o en bienes o especies, como se le llama técnicamente. Pueden ser transferencias condicionadas o no condicionadas, ¿ya? Condicionada es cuando se pide cierto comportamiento, no condicionada es cuando se entrega, ¿no es cierto? Después puede haber diferentes objetivos. Estos programas de transferencias pueden simplemente atacar protección social, pueden generar ingresos, o pueden quizás promover ciertos comportamientos. Por ejemplo, uno podría pensar en promover ciertos comportamientos que ayuden a la formalización de alguna parte de los mercados informales que mostramos antes, ¿ya? Entonces, hay variedades, pero ¿qué sabemos más o menos? ¿Ya? Si uno toma evaluaciones, donde por evaluación rigurosa voy a definir aquella que tiene un grupo de control definido aleatoriamente o cuasi aleatoriamente, o sea que yo puedo comparar a personas que han recibido este beneficio respecto de personas que no lo han recibido, o a personas que han recibido el beneficio, por ejemplo, en dinero, versus personas que lo han recibido en especies. Y lo que estos programas tienden a encontrar es que son programas que son bien efectivos en reducir la pobreza, ¿ya? Y que cuando se ponen ciertas condicionalidades relacionadas, por ejemplo, a educación y salud, ayudan a que se cumplan objetivos de salud, de educación, etc. ¿Ya? Después hay un grupo de transferencias, ¿no es cierto?, que se llaman las transferencias no condicionadas que se entregan en dinero. O sea, básicamente, como el bono COVID, ¿no es cierto?, el previo, ¿ya?, que se está empezando a entregar ahora, donde se le entregan a la familia una determinada cantidad de dinero, entre comillas, contra nada, ¿ya? Y eso, si uno lo piensa, ¿no es cierto?, desde el mundo real, o si lo piensa desde la academia, puede tener distintos efectos, ¿ya? Y lo que uno encuentra, y esto es bien interesante con distintas investigaciones, es que parece que los efectos tienden a tener efectos positivos en aspectos económicos y psicológicos, tanto en el corto como en el mediano plazo. O sea, de alguna manera, cuando tú entregas desde la política pública, o a veces ONGs también lo hacen, este tipo de transferencias, logras, ¿no es cierto?, que las personas mejoren su situación económica y también su bienestar más subjetivo, tanto en el corto como en el mediano plazo. También esto es interesante, el siguiente resultado que estoy destacando con el mouse acá, es que tampoco se observa, a pesar de lo que mucha gente cree, que cuando se entrega la transferencia en dinero hay mayor consumo de lo que se llama bienes de tentación, como alcohol, drogas, ¿no es cierto?, vicios, por así decirlo. Y no se observa, lo que es interesante, respecto a un grupo donde recibe una transferencia de otro tipo, ¿ya?
También se observa que cuando los hogares que reciben transferencias en dinero, no solo se benefician ellos mismos, sino que benefician a hogares que están cerca, pero que no han recibido la transferencia. Entonces, de alguna manera, yo diría que la literatura rigurosa es bastante positiva en torno al rol que pueden jugar estas transferencias, ¿no es cierto?, en la vida de la gente, versus, ¿no es cierto?, otro tipo de transferencias donde, por ejemplo, simplemente se prestan servicios o se entregan bienes, ¿ya? Después, hay una cosa bien interesante también que ha investigado alguna gente, trabajo en distintos lugares, que hablan de lo que se llama las transferencias etiquetadas. ¿Qué significa esto? Que es una transferencia que no es condicionada, pero donde se hace un esfuerzo importante por comunicar a las personas que son beneficiarias de esta transferencia, de que esta transferencia está dedicada a algo. Por ejemplo, las que yo conozco mejor y son las que están en la literatura, son transferencias relacionadas con educación. O sea, a diferencia, por ejemplo, del sistema del ingreso ético familiar, o no recuerdo el nombre nuevo ahora en Chile, ¿no es cierto? No es que esté condicionado a que la gente tenga ciertos comportamientos de educación, sino que a la gente se le entrega de modo incondicionado, pero se le dice, mire, esta transferencia, ojalá que usted la use, o mire lo importante que usted la use en educación. Yo creo que esto es importante también un poco en la comunicación, ¿no es cierto?, en la crisis que estamos viviendo, en términos de comunicar muy bien que la transferencia es una transferencia que está orientada a la emergencia, que es una transferencia temporal orientada a la emergencia. Después, la gente también se pregunta si este tipo de transferencias, por ejemplo, tienen efectos negativos en el empleo formal, ¿ya? O simplemente en el empleo, en cualquier actividad, ¿no es cierto?, remunerada. Y lo que encuentra la literatura hasta ahora, ¿no es cierto?, es que no parecen afectarlo, al menos en el corto plazo, ¿ya? Entonces, recapitulando un poco lo que hay acá, hay transferencias que parecen ser bien interesantes, ser positivas, que algunas de las cosas que a uno le preocupan a alguna gente, como este aumento de consumo de bienes, tentación, no parece darse. Y más aún, cuando uno compara, por ejemplo, transferencias en especie versus en dinero, que es una cosa interesante, uno se podría hacer la pregunta, de hecho hay países que están haciendo ahora transferencias en la India, por ejemplo, y en Bangladesh, si no me equivoco, se está entregando bienes, ¿no es cierto?, arroz, ¿no es cierto?, comida para que la gente pueda. Entonces uno se podría hacer la pregunta, bueno, ¿qué pasa si hago una transferencia en especies, o sea, en bienes versus en dinero? ¿Ya? Y lo que la gente encuentra es como una respuesta gris en cierto sentido. Parece ser que las transferencias en dinero logran afectar resultados que van más allá de los directos. Por ejemplo, si tú entregas una transferencia para que tú crees que sea para asegurar consumo alimentario, lo que uno observa cuando compara las en especies versus en dinero es que las en dinero logran que la gente consuma más alimentos, pero además logra que hagan otras cosas. ¿Por qué? Porque a lo mejor cuando yo entrego en dinero, doy la libertad a que la gente, no sé, que necesita gastar más plata, por ejemplo, en esta emergencia, en medicamentos, lo use allá y balancea eso de alguna manera con su consumo alimentario. Pero por otro lado, parece ser de que las transferencias en especies o en bienes generan menos presión en precios, en el sentido que son más baratas, y también generan menos presiones de aumentos de precios en los mercados donde las personas están usando este beneficio, ¿ya? Para ir terminando un poco en la literatura, con otras cosas que yo creo que son importantes en la conversación que estamos teniendo, ¿ya? Primero, parece ser de que este tipo de transferencias, sean condicionadas o no condicionadas, ayudan a protegerse frente a choques económicos adversos de corto plazo. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si yo estoy en un hogar, ¿no es cierto?, que me quedo sin pega, ¿no es cierto?, me quedo sin trabajo, bajan fuertemente mis ingresos, lo que sucede en muchos lugares, ¿no es cierto?, en muchos hogares pobres, es que las niñas y los niños abandonan la escuela, abandonan el liceo, la educación. Y después se soluciona el choque económico, ¿no es cierto?, y estas niñas y niños no vuelven a la escuela. Entonces, lo interesante que documenta parte de la literatura es que cuando tú estás en un hogar que tiene como este colchón o este piso para protegerse, ¿no es cierto?, del choque adverso, se minimizan estos efectos de largo plazo. No es que desaparezcan, pero se logra aminorar en parte, ¿ya? Después hay otra dimensión que es súper interesante, que tiene que ver con transferencias cuando están orientadas a la mujer y aún incluso cuando no están orientadas a la mujer, ¿no es cierto?, quien la recibe son las mujeres, ¿no es cierto?, o qué pasa en el hogar con estas transferencias. Se observa que típicamente disminuye la violencia intrafamiliar y contra la mujer, ¿ya?, cuando ellas son las que lo reciben, salvo un estudio que, si bien identifica que hay menos violencia física y sexual contra la mujer, se aumenta un poco la violencia psicológica, parece ser que cuando la reciben las mujeres aumenta el empoderamiento dentro del hogar, se hace un mejor uso de los recursos, ¿no es cierto?, y se aminora, ¿no es cierto?, la presión a la violencia familiar.
intrafamiliar. También se observa que parece ser de que este tipo de transferencias afectan más fuertemente el bienestar emocional en mujeres que en hombres, ¿ya? Y finalmente, y esto tiene que ver con algo que yo creo que Claudia va a hablar, ¿no es cierto? Hay resultados promisorios de transferencias de dinero, que, perdón, tiene que ser un paréntesis, de dinero, cuando se dice dinero, transferencia en dinero como móvil, ¿no es cierto? Se hacen transferencias electrónicas de dinero versus las tradicionales. Parece ser más rápido, más barato, más eficiente. Entonces, como para cerrar de alguna manera esta conversa respecto de qué sabemos de programa de transferencia, parecen ser programas bastante promisorios en términos de lograr efectos significativos, tanto en la pobreza en el corto plazo como en el mediano plazo. Hay aspectos que tienen que ver con el diseño, ¿no es cierto? Por ejemplo, este tema de transferencia orientada a la mujer, que tienen que ver también con preguntas respecto de dinero o no dinero, o especies, pero parece ser una visión positiva en términos de cómo se hace, y lo interesante también es que está lleno de ejemplos exitosos en el mundo, con distintas características que hablan como de distintos diseños, y uno puede, cuando implementa la transferencia, ¿no es cierto?, que vendrá, que el gran desafío que viene ahora en los próximos meses, uno tiene ya como ejemplos de cómo hacerlo, ¿ya? Ejemplos con evidencia científica y todo, ¿ya? Y para terminar, creo que me quedan, no sé si cómo estoy de tiempo, un minutito más. ¿Qué están haciendo otros países? Yo creo que es interesante mirarlo. Entonces, lo que hemos preparado acá con unos colegas es básicamente qué están haciendo otros países de América Latina, y aquí esta presentación va a estar disponible para después y podemos seguir conversándola. Aquí hay países de América Latina y algunos países seleccionados fuera de América Latina, ¿ya? En América Latina, ¿y qué ponemos acá? El PIB per cápita de los países. Como referencia, Chile tiene del orden de $25.000 en la medición que estoy usando acá, paridad de poder de compra del 2018. Entonces, aquí lo interesante cuando uno diseña, ¿no es cierto?, la política pública es ver qué están haciendo otros países. Y aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, pueden ver cuántos son los montos de la transferencia. Esto está hecho a tipo de cambio 850. Van entre transferencias de 35.000 pesos por una vez en Colombia, que es parecido al bono COVID, por así decirlo, hasta transferencias que llegan a 300.000 pesos en Brasil, que son por 3 meses. Entonces aquí uno ya ve el monto de la transferencia, puede ver la duración, como ustedes pueden ver, algunos países como Brasil son 3 meses, algunos en Argentina se hizo un anuncio en abril, capaz que se repita en mayo, no es raro que no puedan hacer más con el desastre económico que tienen de hace tanto tiempo en términos de ingresos, ¿no es cierto?, fiscales, una diferencia muy importante con Chile. En Colombia una vez, en Ecuador 2 meses, hasta por 2 meses en Paraguay, en Perú cada 15 días, aunque hasta el momento que lo vimos se había entregado 2 veces, en la República Dominicana 2 veces en abril. Hay distintos beneficiarios, ¿ya? Todo lo que está acá son transferencias enfocadas fuertemente al sector informal, ¿ya? Entonces, vemos en la región una reacción muy fuerte orientada al sector informal, y es una cosa que está sucediendo en muchos lugares, como decía Ángeles. Si Chile tiene 30% de trabajo informal, medido de distintas maneras, por así decirlo, es de los países que tienen menos trabajo informal en la región, entonces esto es un desafío, ¿ya? Y uno cuando va a mirar países más ricos, donde de nuevo aquí pusimos el PIB per cápita, en los países más ricos también empezó a aparecer ¿no es cierto?, transferencia orientada, no necesariamente a trabajadores informales, porque el mundo del trabajo informal es menos presente, digamos, en Alemania, pero sí está presente en trabajadores independientes, personas que trabajan por cuenta propia, ¿ya? Y aquí países como Alemania, Italia, Corea del Sur, Francia, República de Irlanda, Holanda se han enfocado. Hay otros países que han hecho otras cosas, pero aquí seleccionamos más a gente que está cerca del mundo informal. Y aquí ustedes también pueden ver que hay N heterogeneidad. O sea, hay desde Portugal, que es el programa más generoso, ¿ya? Donde básicamente son 6 meses, totaliza el orden de 2,5 millones, son trabajadores autoempleados que tengan hijos hasta 12 años y se trata de cubrir el 2/3 del ingreso promedio. Ese también es un parámetro interesante. Hasta otros países como Italia, ¿no es cierto?, donde se han hecho entrega de un bono por una vez, ¿no es cierto?, a personas que no pueden teletrabajar, ¿ya? Entonces, como ustedes pueden ver aquí, estamos en una discusión de política pública donde no somos los primeros que hacemos esto. Hay otros países que lo están tratando de hacer. Podemos recurrir a ciertos parámetros de otros países para ver tanto montos como duración, como focalización. Nuestros amigos de la región también están en el desafío, y previamente tenemos evidencia científica que nos puede ayudar a meternos en los detalles del diseño de esta transferencia. Quiero volver a terminar. Antes me dijeron que estaba repitiendo esta transferencia, y ¿te parece? Sí, la estoy repitiendo a propósito, porque vuelvo a hacer un llamado a que
no sabemos tanto como creemos y tenemos que aprender mucho. Y hay experiencias previas, ¿ya?, de otros países y evidencia científica que creo que nos pueden ayudar a enfrentar este tremendo desafío, que aparte tenemos que hacerlo rápido, de un modo además que sea digno para las personas. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Francisco, por tu presentación, y creo que nos diste bastantes pistas bien interesantes. Hace un minuto me expliqué no tan bien. JPAL es un centro de investigación que está albergado en la Universidad Católica, cuyo objetivo es hacer propuestas de políticas públicas basadas en la evidencia, y sus focos son fundamentalmente programas de política pública en temas de pobreza y temas asociados a la salud y educación, pero fundamentalmente pobreza. Entonces, ahora quiero darle la palabra a Claudia Martínez, que también es académica del Instituto de Economía de la Universidad Católica y a su vez también investigadora asociada a JPAL. Claudia estudió su pregrado en Economía en la Universidad de Chile y se doctoró en Economía en la Universidad de Michigan. Muchas gracias, Claudia, te escuchamos. Gracias por la invitación y por las súper buenas presentaciones anteriores. Les voy a compartir mi pantalla, que espero que se vea. Entonces, yo creo que Pancho rayó la cancha en cuanto a al tipo de intervenciones y también los parámetros sobre los cuales uno debiese estar pensando. Y también la presentación anterior nos mostró un poco los números y el tipo de población con la cual estamos hablando. Yo quiero entrar un poquito más en detalle en algunos de los parámetros que mencionó Pancho. Entonces quiero hablar del monto, quiero hablar de cómo uno puede focalizar e identificar a las personas a las cuales uno debiese darle este subsidio. También uno debe pensar en cómo hacer la transferencia de la forma más rápida posible. Y por último, pensar en la cantidad de meses que uno debe dar esta transferencia y si uno podría introducir alguna variación geográfica en cuál es el monto que uno debiese dar y a quién se lo debiese dar geográficamente en función de cuál es la intensidad de la crisis que se puede estar viviendo en distintos lugares, que puede tener cierta heterogeneidad. Entonces, en términos de la transferencia, hay algunas consideraciones que debemos pensar. Primero, hay ciertos tipos de gastos que uno pudiese pensar. A ver, o sea, primero pensemos que voy a actuar bajo un mundo en el cual hay una restricción presupuestaria y por lo tanto uno debería estar considerando cuál es el monto, por un lado, justo y por otro lado, que sea financiable. Entonces, en ese contexto, uno debe pensar que hay ciertos tipos de gastos que no se van a tener una vez que uno esté en cuarentena. Por ejemplo, típicamente gastos en transportes y gastos de comer afuera, gastos de comer en restaurantes. Segundo, hay ciertos gastos que se comparten en el hogar, esta idea como de bienes públicos dentro del hogar o economías de escala. La idea de esto es, por ejemplo, que si una persona vive en un departamento con un dormitorio, eventualmente pueden vivir 2 en ese departamento, o 3 con un niño, o 4, sin que suba el precio del arriendo. Y por lo tanto el gasto per cápita es menor cuando tengo un hogar más grande que en un hogar más pequeño, considerando esta presencia de bienes públicos. Y por último, otra consideración que uno debería tener en mente es en qué nos anclamos, y básicamente nos vamos a anclar, la sugerencia es anclarse en la encuesta de presupuestos familiares, que nos permite medir los patrones de gasto, pero algo que uno puede ir notando cuando uno lo observa es que estos patrones de gasto han ido cambiando en forma importante. Entonces, ¿cuál es la encuesta de presupuestos familiares a la cual uno se ancla? Afecta mucho los resultados. Entonces, algunos antecedentes. El Ministerio de Desarrollo Social contabiliza cuál es el valor de la canasta básica de alimentos y de acuerdo a la información de febrero es de 45.528 pesos por persona. Eso sería un minimorum, digamos, en términos de una transferencia. Por otro lado, si uno toma la última encuesta de presupuestos familiares, el gasto promedio del primer quintil es de 160.000 pesos per cápita, por persona. Ese es el promedio del primer quintil, del 20% de menores ingresos. La composición de ese gasto la podemos ver en la tabla siguiente, con la última encuesta de presupuestos familiares disponible. Podemos ver que más o menos un tercio son gastos en alimentos, después viene gasto en alojamiento, transporte, educación, etc. Y uno podría aventurar que quizás este 62,7% son gastos que se van a mantener sine qua non, y eventualmente otro, en una situación de emergencia, digamos así como de economía de guerra, son gastos que uno podría no tener. Obviamente todo esto es discutible, esto es una opción de mirar los datos, pero uno podría parametrizarlo distinto y quizás uno podría incluir cultura y recreación en esto, aunque obviamente es difícil pensarlo en términos de cuarentena. Ok, entonces con esos parámetros uno podría pensar en cuál es el nivel que debiese tener
una transferencia mínima. Entonces, dependiendo de los cálculos que uno haga y cuál lo parametrice, la línea de pobreza para un hogar de 4 personas podría, considerando solamente estos gastos que son necesarios, estaría entre 280.000 y 450.000 pesos, y de pobreza extrema estaría en algo entre 187.000 y 270.000. ¿Okay? Entonces, ese es como el nivel de gasto en el cual uno debe estar pensando simplemente para compensar por un nivel de ingreso mínimo, como un primer tipo de ingrediente para la discusión. Segundo tipo de ingrediente es cómo podemos identificar a las personas que están en este sector informal y cuál es el rol que puede cumplir el registro social de hogares. El registro social de hogares es un registro que lleva el Ministerio de Desarrollo Social, que permite ir identificando el grado de vulnerabilidad de las distintas personas. Agosto del 2018 tenía alrededor del 75% de la población, 5 millones de hogares, y combina información administrativa y información autorreportada. Lo bueno que incluye información administrativa es que información dura, y lo bueno que incluye información autorreportada, que en particular para este grupo de trabajadores informales, la información administrativa no es suficiente porque no incluye por definición sus ingresos. El problema que tienen ambos son las actualizaciones. La información administrativa no se actualiza en forma automática, y la información autorreportada depende de que las personas vayan haciendo un autorreporte. Esto debe incentivar, de hecho, el hecho de que el gobierno esté solicitando ahora que la gente actualice su información en el registro social de hogares. Pero una pregunta súper complicada es cuán rápido se puede actualizar el registro social de hogares y cómo ir reconociendo el nivel de vulnerabilidad de las personas de largo plazo versus el de corto plazo, en el sentido que hogares que podrían haber estado con niveles de ingresos relativamente altos, eventualmente la crisis les puede pegar muy fuerte y pueden terminar con ingresos muy bajos. ¿Okay? Entonces, si es que uno tiene que mirar algo más bien permanente o algo más bien transitorio. Por otro lado, si bien el registro social de hogares es bastante amplio, uno debe tener cuidado con grupos que pueden quedar excluidos. Las personas en situación de calle son personas que tradicionalmente no son tan bien recogidos por su propia movilidad. También uno debe pensar en estos grupos y quizá establecer algún tipo de apoyo de otra ventanilla a través de organizaciones no gubernamentales o municipalidades que pueden tener mayor información respecto a la situación de estas personas. Y en particular uno debiese tener ojo con los adultos mayores y con personas en cuarentena, que es un dato obviamente muy, muy complicado. Hemos visto las discusiones en los diarios y todo un tema de privacidad, pero en estas personas hay una preocupación doble, digamos, por un lado de su situación económica y también por su situación de salud, y por lo tanto uno debe tener especial cuidado en que ellos no salgan y que tengan sus necesidades básicas cubiertas. Una siguiente discusión, que algo mencionó Pancho en su presentación, es cómo definimos un hogar formal. ¿Qué pasa? Un hogar en que el 100% de las personas no tienen un ingreso formal es fácilmente definible como un hogar informal, pero ¿qué pasa cuando tenemos hogares que son mixtos? ¿O qué pasa cuando tenemos individuos que son mixtos, individuos que tienen algún ingreso formal, por ejemplo, alguna vuelta honorario, pero que tienen también ingresos informales? Cuando todo lo que nosotros podemos observar en el registro social de hogares son las declaraciones de las personas y los datos de los honorarios, que pueden ser un ingreso alto o bajo, y además eventualmente lo vamos a observar con rezago. Entonces hay distintas opciones que uno puede tomar. Y ninguna de estas opciones es perfecta, porque el problema es que tenemos un problema de datos, digamos, entonces cualquier aproximación que uno haga es imperfecta. Una aproximación es decir, si es que hay algún hogar que tenga un individuo que sea formal, entonces vamos a contar el número de personas en el hogar de una forma como el total menos el número de personas que tengan un ingreso formal, y eso puede tener algún tope, algún umbral en términos de sus ingresos formales. Eventualmente uno también puede restar los subsidios que están asociados a la pandemia, por ejemplo, el subsidio que se está dando a las personas con ingresos formales a través del seguro de cesantía. Entonces eventualmente uno podría decir, este es el ingreso mínimo que yo quiero garantizar en un hogar, y voy a complementarlo de distintas formas, voy a ir llenando el vaso de distintas formas, y una forma es a través de los ingresos formales, otra forma puede ser a través de los ingresos honorarios, y una tercera forma que debe completar esto son los ingresos
ingresos informales, pero el gran problema que tiene eso es la velocidad con la cual uno tiene los datos, y el error y el problema quizá fundamental es que equivocarse acá es muy doloroso, en el sentido del error de exclusión, de no darle el subsidio a una persona o a un hogar que lo necesita, porque la situación es alarmante, digamos, es una necesidad muy profunda, y por lo tanto no darle a alguien el subsidio en la medida que sí lo necesita es algo que debiésemos, a mi juicio, evitar en todas las medidas posibles. ¿Cómo hacer la transferencia? Y aquí tenemos dos restricciones o dos objetivos. Por un lado queremos que sea súper rápido, y por otro lado queremos que se eviten los contagios. La forma más simple de hacerlo es a través de transferencias a cuenta. Tenemos cuenta ruta en Banco Estado, que es casi, digamos, universal, y ellos tienen la posibilidad de hacer estas transferencias en forma rápida, pero siempre va a haber un porcentaje de personas que no tienen cuenta ruta, o que no tienen ninguna cuenta en Banco Estado. Entonces, lo que uno debiese hacer en ese contexto es tratar de recuperar la mayor cantidad de cuentas. Eventualmente estas personas pueden no tener una cuenta en Banco Estado, pero sí en otro banco, y por lo tanto la sugerencia sería que se quizás incorporara al registro social de hogares de alguna forma el número de cuentas, de manera tal que fuese rápido hacer estas transferencias. Respetando obviamente toda la privacidad necesaria, y si no en el registro social de hogares, en alguna otra institución, en el IPS puede ser, que es el encargado de hacer esta transferencia. Y entonces la sugerencia, lo que uno podría hacer es levantar, por ejemplo, una página web, decir, inscriba acá su cuenta, y si uno puede disminuir, aunque sea en décimas, digamos, el número de personas que reciben su pago de forma presencial, eso puede tener la gracia de que se pueda mejorar la rapidez en la cual se reciben las transferencias, y al mismo tiempo se disminuye la posibilidad de contagio. Esto se ha hecho, el caso peruano, por ejemplo, lo que ellos hicieron fue ordenar a las personas según su dirección, de acuerdo al registro electoral, y marcharlos con la sucursal de banco, cualquier tipo de banco más cercana, y se les asignó un día y una hora, en la cual, la mañana o la tarde, en la cual tenían que ir a buscar sus transferencias, y las personas iban a buscarla en ese horario. Entonces se puede hacer un pago presencial ordenado, de manera tal de que no veamos estas colas de las personas exponiéndose a ser contaminadas por el virus. Pero la forma más simple de esto es a través de cuenta de transferencia a cuenta bancaria, y por lo tanto lo ideal sería que se hiciera algún llamado para que las personas puedan inscribir sus cuentas o abrir cuenta RUT rápidamente para ir recibiendo esto. Algo así también se hizo cuando se hizo el pago por la colusión de confort. En que la gente se les hizo un calendario de pago y se transfirieron en distintas partes. Parte de eso se transfirió a caja vecina, pero es algo que probablemente no se puede hacer en este contexto porque los montos son mucho más altos. Y otra cosa que anda dando vuelta y que Pancho mencionó en su presentación es la posibilidad de entregar canasta. Entregar canasta tiene una logística muy compleja y por lo tanto es difícil presionarlo, pero tiene la ventaja de que, por un lado, si es que uno las distribuye, puede permitir que la gente efectivamente no salga a su casa a comprar. Por otro lado, hay cierta evidencia que compara transferencias en especie versus transferencias en dinero, y se encuentra que las transferencias en especie generan menos presión en precios en la economía local, y por otro lado, eventualmente el Estado puede comprar de una forma más barata que los particulares uno a uno. Y por último, otra consideración que uno debiese darle una vuelta es que hay zonas que son más afectadas y donde es más difícil hacer cuarentena. Básicamente en zonas urbanas vulnerables, las condiciones para hacer cuarentena son muy complejas. Uno quiere entregar los subsidios de manera tal que las personas puedan vivir y puedan comer y puedan respetar la cuarentena y puedan no enfermarse, pero eventualmente la profundidad de la crisis es distinta en distintos lugares, y uno debiese poder pensar en cómo hacer de alguna forma que las transferencias dependen de la gravedad de la crisis en distintos lugares, considerando también que uno no quiere dar incentivos incorrectos, digamos. Una cosa que debemos pensar es que no sabemos qué va a pasar, digamos. No sabemos cuál va a ser el número de meses que vamos a tener en esta situación, no sabemos si vamos a tener rebrotes o no vamos a tener rebrotes, y por lo tanto es difícil pensar en el largo plazo, y probablemente el plan de gobierno en este sentido de poner un subsidio por 3 meses puede ser razonable, dado que no sabemos qué va a pasar en el mes 4.
Ahora tampoco sabemos qué va a pasar en el mes 2 y en el mes 3, y no es obvio que la situación sea mejor en el mes 2 que en el mes 3, o peor en el mes 1 que en el mes 2, que en el mes 3, entonces hay que tener cuidado con este decrecimiento de los subsidios en el tiempo, porque no sabemos si es que cuál mes va a ser más complicado. Y también tenemos la restricción de que después, una vez que se pueda ir abriendo la economía en distintos lugares y se salga de este estado de hibernación, probablemente vamos a tener efectos económicos que no sabemos cuán profundos van a ser. Por lo tanto, probablemente hay que también guardar caja o conseguir recursos, endeudarse para eso. Y entonces lo último que quería señalar es que eventualmente uno debiese poder pensar en algunas medidas de actividad económica, como por ejemplo cuáles son la actividad tributaria en distintos lugares, y a partir de esa información gatillar la entrega de subsidios en ciertos lugares versus en otros, como una forma de poder mantener una ayuda y que eventualmente aumentar el monto de la transferencia por un mayor número de meses a un mayor número de personas. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Francisco, Ángeles, por las presentaciones, creo que son muy interesantes para recordarle al público. Nosotros nos hemos propuesto hacer estos seminarios en 1 hora, estamos llegando al límite de 1 hora. Les pido autorización al público, como no pueden responder desde sus micrófonos, voy a tomarlo como aceptada la autorización para extendernos un ratito, tomar algunas preguntas de las que ustedes han formulado y darle a los panelistas 1 minuto al cierre de estas preguntas como para ver si que quieren resaltar alguna idea más importante que quieran fortalecer. Ángeles, de las primeras preguntas que surgieron, creo que fue muy importante la clarificación que tú hiciste sobre qué es lo que es el mundo de la informalidad. José Cebes preguntaba por los trabajadores independientes informales, si se contabilizan los trabajadores honorarios, porque como tú sabes, a partir de este año los trabajadores honorarios están obligados a cotizar. Entonces, ¿son estos trabajadores honorarios informales o no? Y después hay otras preguntas también respecto al tamaño de la informalidad. Consultaban cuál es la proporción de la informalidad en términos del Producto Interno Bruto. No sé si sabes tú esa respuesta, o por lo menos el tamaño de la informalidad en respecto de toda la población económicamente activa. Respecto a los honorarios, las personas que boletean no están consideradas en estos grupos que nosotros estábamos mirando. Acá solamente estamos considerando a las personas informales como aquellos que no tienen ningún tipo de sistema de registro, ni en impuesto interno como cuenta propia, ni tampoco en ningún registro de empleo ni de cotizaciones. Por tanto, los honorarios quedan fuera de este grupo que nosotros estamos observando, y en el fondo pasarían a ser como una especie de independiente cuenta propia, pero formal, porque sí están entregando una boleta por parte de por el servicio que están prestando. En el caso que fueran trabajador dependiente, ahí ya como que entran en una zona gris, porque ahí ya es como obligación del empleador tener un contrato, entonces hay una zona un poco compleja, y en el fondo la obligación de cotizar de las personas que boletean va por la línea de tratar de formalizar o de darle protección social y seguridad social a los trabajadores honorarios, pero no entran en este grupo que estamos analizando acá. Y la otra pregunta respecto a la contribución al PIB, alrededor del 20% de la economía informal es lo que aporta al PIB en Chile. Para efectos prácticos, ¿qué sucede con los migrantes, con los trabajadores migrantes, que muchos de ellos están en una situación de informalidad laboral? ¿Son potencialmente beneficiarios de este tipo de medidas o no? ¿Y qué les...? Yo supongo Solo que si sí. tienen RUT, o sea, si Claro. están en el registro social de hogares, y para eso tienen que tener RUT. No debiera haber una discriminación por eso. Perfecto. Pero tenemos ese problema, digamos, es un grupo vulnerable que deberíamos tener ojo. Perfecto. Francisco, tú hiciste una muy buena referencia ahí, un review de lo que JPAL ha hecho, todo el análisis de las transferencias condicionadas en el mundo entero, y también el Chile Solidario, Seguridades y Oportunidades, o el ingreso ético, también es una transferencia condicionada. Pero en el contexto actual de una emergencia, la transferencia es lo que hay, digamos, porque estamos en una situación de emergencia donde personas que trabajaban en la informalidad se vieron cortado su cadena de ingresos. Entonces, de nuevo, veo que Francisco Ocio es muy
sagaz en hacer muchas preguntas, y José Cebes. Entonces, la pregunta que ellos hacen es si estos incentivos que tú decías respecto del review de las transferencias condicionadas en el contexto internacional, ¿hasta qué punto son pertinentes para esta transferencia que está acotada en el tiempo, a 3 meses en principio? Eso es algo que después podemos discutir con Claudia. Esta transferencia actualmente está acotada a 3 meses y se supone que son personas que no tienen otra chance de ir a trabajar. Entonces, el efecto de ese incentivo en el empleo tampoco se aplicaría. Entonces, la pregunta, de alguna manera, ¿cuáles son los efectos económicos y psicológicos de esta medida de ahora, y si esta experiencia internacional que ustedes tienen a través de JPAL realmente se aplica a las condiciones tan peculiares de la transferencia de hoy en el contexto de la emergencia por el COVID? Sí, gracias por la pregunta, es súper buena. O sea, primero, como aclarar que algunas de las transferencias que se estudian en la literatura son transferencias bastante temporales, o sea, 2 o 3 meses, ¿no es cierto? Y ahí efectivamente se encuentra que ayudan, ¿no es cierto?, a las personas a salir permanentemente, o aumenta la probabilidad de salir permanentemente de la pobreza, o sea, no se genera una dependencia, que era uno de los miedos que uno tiene, ¿no? Y que puede generarse en este contexto también. Entonces, yo creo que la revisión que hicimos hay que entenderla efectivamente, como tú dices, como algo que es de otro contexto y que uno puede traer las buenas prácticas para el contexto actual. Y ahí ciertamente, por ejemplo, la comparación entre transferencia en especie de dinero es útil, yo creo. Eh, 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 También uno puede notar, ¿no es cierto? Vi en el chat, que no alcancé a leerlo bien, pero que había gente que decía que, bueno, ¿qué pasa con la gente aquí? Este es un tema de contagio, de salud o económico, ¿no es cierto? Si uno lo mira como contagio de salud, puede decir, pero alguien decía en el chat, yo no soy experto en eso, por lo tanto no quiero hablar, que quizás estamos, no sé, 3 años, pero a lo mejor no estamos 3 años, pues, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que hay ciertas cosas que uno puede tomar de la revisión que tienen que ver con cómo uno entrega la transferencia, qué es lo que puede esperar, que yo creo que se pueden tomar acá. Tenemos que estar abiertos a aprender, como decía la Claudia, no sabemos muy bien qué va a pasar en el mes 3, en el mes 4, ¿no es cierto? Vamos mirando la experiencia de otros países. Yo creo que eso es, no sé, eso es lo que yo podría responderlo. O sea, yo creo que hay ciertas cosas que parece que van apareciendo en la literatura que sugieren que una transferencia en dinero va a ayudar, que no va a haber tantos efectos negativos. Yo quiero volver a destacar el tema de género, que me parece súper importante, sobre todo en el registro social de hogares, donde hay un porcentaje muy grande de jefas de hogar. Eso puede ayudar a desafíos que tenemos ahora. Y sobre cómo seguimos, yo creo que tenemos que ir viendo eso. Gracias, Francisco. Claudia, hay un montón de preguntas que las voy a intentar resumir de los aspectos de implementación, que es lo que tú te concentraste en tu presentación. Hay una que es bien práctica, es este monto, el monto que anunció el presidente ayer de la transferencia promedio para un hogar de 4 personas. ¿Qué representa? ¿Ah? ¿Qué representa en la práctica? ¿Ah? ¿Estamos eliminando la indigencia de esos hogares? ¿Estamos eliminando la pobreza? ¿Qué significa en la práctica eso? Y después hay otra pregunta, esa pregunta la hacía Daniel, y de alguna manera Francisco también pregunta por algo que tú te referiste: ¿por qué 3 meses? ¿Qué pasa si se alarga este proceso? Y Rodrigo Valdés, que es profesor de la Escuela de Gobierno, también pregunta el tema bien importante de toda la implementación práctica. Tú ya decías, Claudia, que el registro social de hogares no está totalmente actualizado. Entonces, y también Rodrigo pregunta por la capacidad de que va a tener el gobierno de implementar todo esto en circunstancias que el bono COVID que se aprobó hace algunas semanas atrás todavía no se entrega plenamente. Entonces, ¿cuál es la capacidad de gestión para cumplir? No sé si entonces está el tema del umbral de la transferencia. ¿Qué nos estamos asegurando con este umbral de transferencia? Y el tema de los 3 meses, ¿es suficiente? ¿Es insuficiente? Y el tema también de la capacidad de ejecución por parte del gobierno, por parte del Estado, de llegar a toda esta familia con esa transferencia oportunamente. El micrófono tienes que abrirlo, Claudia. Los 3 meses no tenemos idea si van a ser suficientes o no. Yo creo que no tenemos cómo saberlo porque es algo epidemiológico y que no sabemos. O sea, no sabemos cuánto tiempo vamos a tener que estar en cuarentena, cuándo se va a poder abrir, etc.
de lo que uno ve en otros países, pero como lector del diario, digamos, probablemente no va a ser suficiente, digamos, y uno va a tener que estar preparado para salir de nuevo, pero es imposible saberlo, la verdad, y va a haber que pensarlo mes a mes, digamos, con alguna anticipación, porque todos estos son proyectos de ley que van pasando por el Congreso, digamos, o sea, lo que se mande ahora se debiese pagar en mayo, sujeto a que salga lo suficientemente rápido, entonces probablemente vamos a tener que estar 2 meses mirando cómo evoluciona y ver si es necesario hacer algo más, y el gobierno tendrá que ver si tiene recursos y cómo lo financia. Entonces, no sé, yo creo que nadie sabe. Eh, Después, si hay capacidad de gestión, o sea, yo creo que en términos de pago, la verdad que los pagos a través de transferencias bancarias son bastante rápidos, también yo entiendo se demoran 4 días. El tema es tener los listados de personas que vienen del registro social de hogares. Lo que es más difícil, sobre todo en el contexto ahora de coronavirus, son los pagos presenciales, porque obviamente para evitar aglomeraciones uno tiene que establecer calendarios muy largos de pago, y por lo tanto eso demora y va a demorar. Entonces, por eso la insistencia en tratar de moverse a pago a través de transferencias depositadas en cuenta, que no van a ser perfectos también porque después la gente tiene que gastarse de alguna forma y si no hay bancos cerca, eventualmente de ahí de vuelta no tiene el problema, pero yo creo que es lo mejor que podemos hacer para tratar de disminuir las colas y el potencial contagio en estas colas. ¿Qué nos compra la transferencia? La transferencia anunciada ayer se hablaba de 260.000 pesos por un hogar y eso es más o menos, está un poquito bajo la línea de indigencia para 4 personas. Entonces estaríamos la línea de indigencia de pobreza extrema. Entonces estaría cercano a una línea de indigencia, no está calculado igual porque la línea de indigencia y de pobreza, como lo que se calcula en Chile, incluye economías de escala para todo el rango de tamaño de los hogares y lo que hemos visto quizás al parecer no lo incluye en términos de la presentación, no solamente para algún rango de hogares, entonces hay cierta duda ahí. Pero en principio debe ser suficiente para la línea de pobreza extrema que conocemos. Ahora, algo que hay que pensar, y que viendo los datos bastante llamativos, es que los patrones de gasto han cambiado mucho en los últimos años, y por lo tanto no hay que olvidarse que la línea de pobreza y pobreza extrema está anclada en la encuesta de presupuestos familiares antigua, pero tenemos una posterior, y con la posterior los números cambian dramáticamente. Entonces, tenemos ahí un problema de medición que enreda un poco la discusión, porque o sea, la forma en que está medido oficialmente pobreza y pobreza extrema sería una forma que nos estaríamos comprando algo cercano a la línea de pobreza extrema, o bastante cercano, pero si actualizamos esos datos, esas cifras respecto a los nuevos patrones de consumo, estamos lejos de la línea de pobreza extrema. Perfecto. Bueno, les agradezco a los panelistas. Les voy a dar un minuto para el cierre final. Quería comentarles a los participantes que como Universidad Católica, liderados por Francisco Gallego, hemos estado un equipo grande de académicos haciendo aportes a lo que es esta medida que el gobierno ha implementado. Hemos hecho llegar algunas de nuestras sugerencias al Ministerio de Hacienda y este seminario lo habíamos programado con anticipación a la conferencia de prensa que el presidente de la República dio ayer. Así que, por lo tanto, no estamos exactamente difundiendo, discutiendo lo que esta medida va a hacer, sino que estamos discutiendo el contexto de por qué se justifica y cuáles son los parámetros para hacer este tipo de transferencias. Entonces, para el cierre, un minuto final. No sé si Ángeles, Francisco o Claudia quisieran dar un mensaje final respecto a lo que hemos estado conversando y discutiendo esta tarde. En desorden. No sé si alguien quiere partir. Claudia. No, yo solo creo que hay una urgencia acá importante y tenemos que todos estar atentos a ella y aprobar la mayor cantidad de ayuda que sea posible y responsable ser aprobada de la forma más rápida posible. Y probablemente también esto es un desafío no solo del gobierno, sino que también de toda la sociedad civil, digamos, ONG, etc. Es bien importante lo que tú dices porque lo perfecto es enemigo de lo bueno. Afortunadamente tenemos toda la evidencia de JPAL internacional, que eso nos ayuda mucho a tratar de hacer una transferencia lo más coherente posible. Tenemos un registro social de hogares que está bastante bien montado, pero con algún desfase en la información. Entonces, efectivamente, la urgencia es un detonante muy importante. No sé si Francisco o Ángeles quieren hacer algunas palabras de cierre.
Yo, feliz. Francisco, dale. No, yo dos cosas, tres cosas, en verdad. Primero, como enfatizar lo dinámico que va a ser este problema. O sea, estaba mirando el chat y hay varias personas que dicen, bueno, ¿y cómo son los... Ignacio también preguntaba, ¿cómo son los bonos cuando pasan estas cosas? En verdad, nunca ha pasado una cosa como la que estamos viviendo. Yo por lo menos, no sé, entonces, entonces tenemos que ir aprendiendo, tenemos que ser una mezcla de conservadores, en el buen sentido, ¿no es cierto? Y de ágiles, como dice la Claudia, porque no podemos llegar 3 meses después de las cuarentenas. Entonces, eso, en segundo lugar, yo haría un llamado, ¿no es cierto?, a ver la evidencia que hay para otros lugares, ¿no es cierto?, a tener una conversación serena, informada, como la estamos teniendo, por lo demás, creo que crecientemente en el tema sanitario de esta crisis, ¿no es cierto? La gente ahora cuando dice, no, este estudio tiene grupo de control o no, una cosa que me tiene muy contento, yo creo que tenemos que hacer lo mismo en estas políticas públicas. Y en tercer lugar, también enfatizar que yo creo que este es el comienzo de, al menos de la emergencia económica que vamos a tener. Yo creo que este es un piso bastante básico para dar una tranquilidad importante que no tiene precedentes respecto de programas anteriores y probablemente tampoco en América Latina, pero que vamos a necesitar más cosas, vamos a necesitar probablemente empleos de emergencia, vamos a necesitar programas importantes de capacitación creativamente para usar, ¿no es cierto?, la crisis. Vamos a tener que usar quizás sistema de subsidio a contratación. Afortunadamente tenemos, creo que una holgura fiscal que nos permite, ¿no es cierto?, ahora en este tiempo de enfermedad que tenemos para usar bien esa plata. Ojalá que lo usemos bien, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, empleos de emergencia no sean un PEM y un POG como los que vimos en los 80, sino que sea básicamente un programa que ayude, ¿no es cierto?, si es que se llega a hacer, ¿no es cierto?, a recuperar espacios públicos eventualmente, etcétera. Eso. Ángeles, ¿tú quieres dar alguna palabra para el cierre? Sí, bueno, en la misma línea de lo que comentaban Claudia y Francisco, yo creo que es muy importante seguir monitoreando los datos al pie de la letra. Eso también es un desafío porque desde el punto de vista de las encuestas, con cuarentena es bien difícil poder aplicarla. De hecho, para el INE va a ser un desafío mayor tratar de seguir con sus encuestas de empleo. Así que yo creo que seguir mirando los datos, seguir mirando la evidencia, y por supuesto que esto no es estas medidas que estamos analizando no son las únicas medidas que van a haber, probablemente esto se va a alargar y el tema del empleo hay que verlo también de otras maneras, con programas que ayuden a la contratación, a la formalización. El tema de la reconversión laboral hoy en día se hace más importante que nunca, sobre todo pensando en cómo ha ido cambiando el mercado laboral y las habilidades que se requieren para los nuevos trabajos. Quizás este va a ser un punto de inflexión y va a haber que también profundizar y acelerar esos procesos y preocuparse de la capacitación y la reconversión, sobre todo de los trabajadores menos calificados. Así que yo creo que por ahí hay que seguir avanzando en esa línea. Y eso, muchas gracias por dejarme participar en este seminario. Bueno, muchas gracias a Ángeles, Francisco, Claudia, a todos los participantes muy leales que nos han acompañado en nos hemos sobregirado casi en 15 minutos. Las presentaciones van a estar disponibles para ustedes a partir de mañana en políticaspublicas.uc.cl, al igual que la conferencia misma también va a estar disponible para ustedes. Muchas gracias por la participación a todos ustedes y nos vemos en la próxima oportunidad.